Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña el doctor Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud, ex rector de la Universidad de los Andes y ex ministro de Educación del actual gobierno. Doctor Alejandro Gaviria, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Complacido de poderte acompañar. Bueno, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo se sienten estos días que ya no tiene ese piano encima? Yo me he sentido más tranquilo, reflexivo, podríamos decirlo así, tratando de volver a mis actividades privadas. Estoy empezando a escribir otro libro. En general, bien, bien, Oscar, me he sentido bien. Quiero decirle que esa faceta suya de escritor es un descubrimiento del país, porque encontrar a una persona de sus calidades intelectuales con esa prosa tan fina, tan buena, tan sofisticada, de verdad que nos reconforta. Quería expresarle ese sentimiento de agradecimiento como lector que soy de sus libros. No, gracias, Oscar, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue una faceta que yo tuve de manera casi privada. A mí siempre me gustó la literatura desde el colegio. Decidí estudiar ingeniería más porque me iba bien en matemáticas y en mucha reflexión. Mi mundo como economista estuvo muy en el tema técnico, muy de los números, de econometría, pero siempre tuve esa otra faceta y que en algún momento en mi vida empecé como a escribir, como que me tomé confianza primero siendo columnista, pero era algo que tuve ahí, siempre un poco guardado y que en los últimos años se ha revelado, ha salido a flote. Bueno, y luego hay otra faceta suya también, por supuesto, que también el país conoció muy bien, que es la del rector de la Universidad de los Andes, donde le fue muy bien como rector de la Universidad de los Andes. Obviamente que eso el país sabe que es así. Y luego usted da el salto a la política. ¿Cómo se da ese salto de la academia a la política, doctor Alejandro Gaviria? Nunca me lo imaginaba, Oscar. Por allá en el año 2015-2016 le hicieron a mi papá, que en paz descanse, una entrevista y alguien le preguntó, ¿usted se imagina a su hijo de político? Él dijo, jamás. Y yo siempre lo creí, de la misma manera, yo leí la entrevista un poco sorprendido que él fuera tan rotundo en esa afirmación. Algo pasó también, Oscar, en mi vida, dijéramos, pública como ministro de Salud. Era en el fondo muy concentrada a un solo tema, tratando de sacar adelante el sector, una crisis financiera muy grande. Cuando yo pongo en práctica la política de regulación de los precios de medicamentos, eso me dio un perfil político, no todavía plenamente consolidado, pero un poco más grande. Y gente aquí y allá empezó como a insinuarme, a usted no le gustaría una trayectoria política, yo siempre lo deseché. Después vino mi enfermedad, yo me enfermé de cáncer por allá a mediados del año 2017, fue muy duro, y eso hizo que mi perfil público, político, creciera un poco, paradójicamente. Es una de esas grandes paradojas de la vida. Escribí un libro y esa faceta de escritor que tú mencionabas ahora empezó a ser conocida por un conjunto de gente. Yo salgo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. No me imaginaba en ese momento que yo iba a entrar a la política. Vino la rectoría de la Universidad de los Andes en medio de la pandemia y yo asumí cierto liderazgo en el sector educativo en el país y ya mucha gente comenzó a tocar la puerta de decirme aquí y allá que si me interesaba la política. Lo conversamos mucho con mi esposa. Yo siempre fui reticente y podría decir, Oscar, que lo sigue siendo de ese tránsito a la política electoral. Pero en la vida a veces hay que tomar riesgos. Y hay esta frase que se repite muchas veces, es casi un lugar común, pero vale la pena reiterarla, que uno se arrepiente quizás más de lo que dejó de hacer que de lo que hizo. Y yo con dudas, voy a decirlo aquí de manera franca, decidí, bueno, voy a lanzarme a este mundo de la política. Lo hice sin conocerlo plenamente. Hubo una historia política que no se concretó, que no se consolidó. El Partido Liberal y el Partido Verde me iban a apoyar, pero en medio de todas las discusiones y de las dificultades de la campaña, eso nunca se concretó. Y de ahí paso a un tema difícil que fue criticado por algunos de quienes me apoyaron. Cuando yo decido primero decir entre primera y segunda vuelta que voy a apoyar a Gustavo Petro. Y después, cuando también de manera un poco reticente acepto ser su ministro de Educación. Doctor Gaviria, pero permítame, lo interrumpo allí un segundo, porque precisamente esa decisión de acompañar al doctor Gustavo Petro, con quien ustedes habían tenido unas diferencias profundas en la campaña, sorprendió.
pero también hablo del talante suyo como una persona dispuesta a ampliar el espectro de ver el país con otra mirada. ¿Eso fue así o qué fue lo que pasó realmente, doctor Gaviria? Oscar, nosotros habíamos tenido una primera conversación antes de lanzarme yo a la presidencia, cuando era rector todavía de la Universidad de los Andes en el año 2021, donde él planteó una idea que él ha seguido repitiendo, incluso que la repitió esta semana en el famoso discurso del balcón. Y es la idea de que él tiene afinidades con el liberalismo, entendido no como partido, sino en general. Y él me planteó esa idea por primera vez, 2021, una alianza, él llamaba, o lo decía así, entre las fuerzas progresistas y las fuerzas liberales. Eso quedó ahí, esa conversación. Después viene eh, la elección presidencial, yo pierdo la consulta y yo tengo que decir, bueno, ¿para dónde me voy? Yo no quería decir, Oscar, que iba a votar en blanco. Me parecía que era no tomar una decisión cuando la debería tomar, habiendo sido yo ya candidato, habiendo participado, siendo un agente político, esto es, mucha gente estaba esperando mi decisión. Y yo creía lo siguiente en ese momento, y lo sigo creyendo. La candidatura de Rodolfo Hernández era una candidatura que en el fondo era un discurso antiestablecimiento, pero caricaturesco. Y la candidatura de Gustavo Petro por lo menos se había tomado en serio hacer ciertas propuestas, y había un hecho que me parecía interesante, Oscar, y lo reitero aquí en nuestra conversación. Y es que jóvenes y habitantes de la Colombia excluida, de la Colombia que geográficamente está en la periferia, confiaban en Gustavo Petro. Y al confiar en Gustavo Petro, confiaban en la democracia, en la que habían dejado de creer o estaban empezando a dejar de creer. Claro. Y eso me parecía que podía fortalecer la democracia colombiana. Y yo he tenido este ideal que es casi romántico de acuerdos políticos parciales, porque siempre van a ser parciales, no van a ser definitivos, entre personas que piensan diferente. Y cuando fui rector de la Universidad de los Andes, defendí una y otra vez el pluralismo. Uno se puede juntar con personas que piensan diferente. Siempre me ha parecido que uno de los problemas de la política en este momento en Colombia y en el mundo es que quienes piensan diferente son percibidos como enemigos que hay que eliminar. Eso nunca me gustó. Así es. Y después de pensarlo, porque yo no quería volver a ser ministro, lo confieso, Oscar, yo creí que eso ya estaba chuleado, había tenido una enfermedad fuerte, quería de alguna manera cuidarme un poco más. Pero me hizo una invitación y yo digo, quiero ser coherente con esa idea del pluralismo. Y acepté ser ministro del gobierno entrante del presidente Gustavo Petro. Muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el exministro Alejandro Gaviria. Estamos haciéndole un paneo a toda esta situación del país y además de sus decisiones personales que el país muy bien conoce. Estamos transmitiendo la Ley del Montes desde el Hotel Atrium Plaza en Barranquilla. Ya regresamos. Y lo que hay detrás de ese video, en tono humorístico, es una idea de que ese segundo es el que va a prevalecer. O sea, él va a formar un gobierno de unidad nacional. Después dice, no lo logra cohesionar plenamente. Celebra el amor incondicional de mamá en el Hotel Atrium Plaza. Disfruta de una tarde llena de música, comida y diversión. Domingo 14 de mayo. Así sí paga. Con bilingüismo en todos los colegios públicos. Con becas universitarias para los pelados. Barranquilla se la pone fácil a los contribuyentes. Paga antes del 31 de mayo tu impuesto predial y recibe un 5% de descuento. Además, puedes pagar virtual y eligiendo el medio de pago que desees. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche complacidos con el doctor Alejandro Gaviria, porque conversar con el doctor Alejandro Gaviria siempre va a ser reveladora la conversación, muy reveladora. Doctor Gaviria, le quiero hacer esta pregunta porque además ha sido motivo
de casi de comentario generalizado en el país, Sí. ese famoso video suyo, donde usted dice, usted quiere que le cuente lo que va a pasar y efectivamente está pasando lo que usted vaticinó. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? Hágale, a mí no, pues eso no va a pasar. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional. No lo logra cohesionar. Pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho. Se le desbarata el gobierno. Y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Es un poco, yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción en un gobierno de Petro. ¿Usted pensó que se iba a hacer así? Yo tenía sospechas porque de alguna manera yo había empezado desde que Gustavo Petro era alcalde de Bogotá a intuir que detrás había una especie de tensión, una psicología ambigua, voy a decirlo de esta manera. Pero había un consensualista, una persona que le gusta llegar a acuerdos, una persona que le dio la mano al presidente Santos por allá en el año 2010 y le dijo, yo lo voy a acompañar en la paz. Una persona que presentaba la Constitución del 91 como un paradigma de lo que debe pasar en Colombia, fuerzas diferentes que se unen en un objetivo común, el bienestar de todos. Esa era una faceta, pero detrás de esa faceta había otra, la del radical, la del político que tiene una idea del cambio social que implica casi que el desmonte de unas estructuras de poder. Él la llamaba incluso peyorativamente las mafias, cosa con la que yo no estaba de acuerdo. Y lo que hay detrás de ese video, en tono humorístico, es una idea de que ese segundo es el que va a prevalecer. O sea, él va a formar un gobierno de unidad nacional. Después dice, no lo logra cohesionar plenamente. Porque también había la idea de que hay un administrador público que de pronto en ese ambiente pluralista no puede lograr cohesionarlo, o sea, no puede lograr que sus ideas se dejen contaminar de esas otras ideas en el buen sentido. Y después va a primar el otro. Eso es lo que hay detrás, una intuición que yo tenía, que la expresé de ese modo un poco jocoso por el ámbito en el que se estaba dando la entrevista. Y eso resultó ser clarividente, en retrospectiva resultó ser cierto, y aquí confieso, Oscar, que ese video me lo han mandado la última semana, ahora cuando ocurrió la crisis de gabinete, unas 30, 40 veces, y ya no sé mucho más que decir. Yo me había olvidado de ese video, Oscar, completamente. Yo no me acordaba que yo Bueno, había dicho eso allí. bueno, ahí quedó la evidencia Cosas que pasan, ¿no? de su olfato. Pero mire, doctor Gaviria, y se produce su retiro del gabinete en febrero, digamos, antes de la segunda crisis de gabinete, usted se fue, digamos, en febrero. Y en estos días yo leía al expresidente César Gaviria y él decía, a Alejandro Gaviria lo sacó la ministra Corcho. Y realmente digamos que lo que ocurre allí es las diferencias profundas que existen con respecto a la reforma a la salud. Inclusive usted decía, doctor Alejandro Gaviria, lo leí también recientemente, que es una reforma inviable, ilegítima y que además podría terminar siendo demasiado costosa para el país. ¿Cómo son las reflexiones en torno a esa reforma a la salud, doctor Gaviria? Yo creo que el país necesita una reforma a la salud. El sistema de salud de Colombia tiene logros que son innegables, pero en algunas zonas del país no funciona plenamente. Pero lo que propone la reforma, en mi opinión, es equivocado. Para explicarlo en términos sencillos, Oscar, lo que propone la reforma es lo que se llama en la jerga de los sistemas de salud un pagador único, en la ADRES. O sea, concentrar todas las funciones, toda la coordinación del sistema, todas las auditorías en una sola institución. Colombia ha intentado pagadores únicos en su sistema de salud. Lo hizo el Seguro Social en los años 96 y 97. Lo hizo buena parte de lo que se llamó el FOSIGA para la gestión de los recobros, o sea, aquellos medicamentos que no estaban en el plan de beneficios, y lo hicieron ciertas entidades territoriales. Y ha sido un desastre. Entonces, lo primero que yo digo, Oscar, es lo siguiente: ese pagador único, sin una unidad de pago por capitación, o sea, sin una idea clara de lo que se paga por ciudadano, sin un plan de beneficios delimitado, sin contratos con los hospitales,
sin las capacidades para hacer la auditoría de millones de facturas al mes, va a llevar primero a un gran colapso financiero y después a una crisis de atención. Y que en la reforma se ha subestimado ese problema. Y que de alguna manera, en lugar de ir a construir capacidades en la periferia de Colombia, de fortalecer la república, de trabajar con las universidades para aumentar el talento humano, se está concentrando toda la discusión en la creación de un superente estatal que va a ser ineficiente, que en mi opinión podría así anticiparlo, incluso corrupto. Va a aumentar la corrupción del sistema. Y para juntar las dos historias, cuando se presenta la reforma a la salud, el primer borrador en el Consejo de Ministros, eso fue la segunda semana del mes de enero de este año, yo fui muy explícito, casi en los términos en los que estamos teniendo esta conversación. Yo levanté la mano y dije, esto es lo que yo pienso. Eso lo escribí en un pequeño documento. Y después dije algo que fue más duro. Dije, me van a preguntar, desde el presidente del Congreso hasta los medios de comunicación, hasta mucha gente del sector salud, que yo habité por 6 años, y yo voy a decir lo que pienso. Porque yo aprendí hace mucho tiempo, dije en el Consejo de Ministros, que la peor forma de traición es la traición a uno mismo. Desde ese momento empezaron los problemas. En algunas de las discusiones que tuvimos, y fueron muchas, Oscar, yo vi que el presidente Petro se estaba echando un poco para atrás. O sea, que estaba aceptando que esto tenía que hacerse con una transición un poco más clara. Pero la ministra cogió el texto y no lo dejó cambiar. Y eso pasó al interior del gabinete, pasó con los jefes de los partidos, y eso terminó también, en mi opinión, propiciando la salida de la ministra Carolina Corcho, porque el presidente Petro intuyó que, habida cuenta de su intransigencia, iba a ser imposible aprobar la reforma de la salud en el Congreso. Muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el doctor Alejandro Gaviria. Estamos analizando este tema puntual de la reforma a la salud. Ya seguimos conversando sobre otros asuntos. Estamos en la Ley del Montes transmitiendo desde el Hotel Atrio Plaza en Barranquilla. Ya regresamos. Yo puedo como anticipar lo siguiente, y es si el nuevo ministro de Salud se sienta y muestra voluntad de cambio, yo creo que la reforma a la salud puede aprobarse. Celebra el amor incondicional de mamá en el Hotel Atrium Plaza. Disfruta de una tarde llena de música, comida y diversión. Domingo 14 de mayo. Así sí paga. Con bilingüismo en todos los colegios públicos. Con becas universitarias para los pelados. Barranquilla se la pone fácil a los contribuyentes. Paga antes del 31 de mayo tu impuesto predial y recibe un 5% de descuento. Además, puedes pagar virtual y eligiendo el medio de pago que desees. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Alejandro Gaviria. Estamos hablando de muchos temas de la actualidad nacional, pero fundamentalmente estos temas de los que él ha sido protagonista de primer orden. Bueno, doctor Alejandro Gaviria, ¿qué futuro le ve a usted a esta reforma en el Congreso de la República? Esta semana va a ser una semana definitiva porque ahí se va a jugar la suerte de esta reforma a la salud con una nueva composición política. El gobierno ya no tiene la coalición anterior con el Partido Liberal y con el Partido de la U y con el Partido Conservador, de tal manera que usted, que conoce muy bien el Congreso porque lo tuvo que lidiar durante mucho tiempo como ministro, ¿qué suerte cree usted que va a correr la reforma en el Congreso? Yo creo lo siguiente, Oscar, hablando de la reforma de la salud, incluso también hablando de las otras reformas. Esta semana se está concentrando la actividad del Congreso en el plan de desarrollo. Yo creo que el plan de desarrollo no tiene problema, se va a aprobar. Probablemente vamos a tener la discusión sobre 3 o 4 artículos que van a concentrar la discusión. Es una ley compleja, una ley de leyes, pero el gobierno la va a aprobar. Y yo creo que el Congreso le va a dar al gobierno del presidente Petro el beneficio de la duda en su plan de desarrollo, como tiene que ser. Después tendremos la semana entrante una discusión compleja sobre la reforma a la salud.
Creo que esta semana hay definiciones políticas. El Partido Conservador se declara independiente. Hay una reunión entre el nuevo ministro del Interior y el expresidente César Gaviria. Yo puedo como anticipar lo siguiente, y es si el nuevo ministro de Salud se sienta y muestra voluntad de cambio, yo creo que la reforma de la salud puede aprobarse. La versión actual, que es la versión que se llama de la enmienda, hubo un proyecto, después hubo una ponencia, esta es la enmienda, como está hoy en día, no creo que el Congreso la apruebe. O sea, tiene que haber voluntad de cambio, tiene que haber un papel más claro en la transición. No puede ser esta superentidad estatal sin las capacidades. Yo creo que ya hay suficiente preocupación en el Congreso. Me parece que la reforma pensional tiene un futuro más claro. Me parece que ahí hay una mejor justificación de la reforma. La cobertura de salud, al fin y al cabo, está cercana al 100%, la de pensiones es inferior al 30%. Y creo que la laboral se va a ir moviendo hacia el próximo semestre. Ahora, cuando yo digo se aprueba la reforma a la salud, digo se aprueba eventualmente. No quiere decir que se va a aprobar todo en los 4 debates durante esta legislatura, probablemente no. Bueno, y doctor Gaviria, ¿usted ve al nuevo ministro, al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, con ese manejo político para sacar adelante la reforma con modificaciones, manejo político del que careció la ministra Corcho? Yo trabajé con él de manera indirecta. Cuando yo era ministro de Salud, era el secretario de Salud de Bogotá. Trabajamos juntos incluso en un pequeño proyecto de ley que le permitió tener mayores recursos para el saneamiento de hospitales públicos. Se llamó en su momento la Ley de Cuentas Maestras. Creo que es una persona más dispuesta a llegar a compromiso, más dispuesta al diálogo, más dispuesta a tener lo que a mí me gusta llamar flexibilidad programática. Pero el gran interrogante, Oscar, y todos quienes nos ven a esta hora, es si el presidente Petro va a querer que la reforma a la salud cambie o no. Yo creo que el ministro sí tendría el manejo político. ¿Está dispuesto el presidente Petro a ceder? ¿Está dispuesto a hacer lo que yo dije que debería hacer mucho tiempo cuando le dije, presidente, si hay un gobierno de coalición, tiene que haber flexibilidad programática, tiene que haber voluntad de cambio, tiene que haber maleabilidad en esas reformas? Porque las preocupaciones de muchos de los agentes políticos no son solamente preocupaciones motivadas por un interés particular, son preocupaciones motivadas porque ese nuevo sistema no va a funcionar. Voy a decir un solo ejemplo que me preocupa. La reforma, como está concebida, ni siquiera deja claridad sobre cuál va a ser el andamiaje legal para el sistema de salud económico, porque no tiene derogatorias explícitas. No se sabe uno si los artículos de la ley 100 que no se derogan van a seguir vigentes, qué va a pasar con la 1122, qué va a pasar con la 1438. Esto para decir que la tarea de la reforma a la salud todavía no está bien hecha. Y si el presidente es consciente de eso, esta es una tarea que hay que hacer mejor, el ministro podría tener la capacidad de que se aprobara una buena reforma, o por lo menos una reforma no destructiva en el Congreso de la República. A propósito de lo que usted dice, doctor Gaviria, del papel del presidente Petro, hay una frase del presidente Petro que es como una especie de un punto de honor con respecto a esta reforma. Él dice, los dineros públicos, los recursos públicos no pueden ser manejados por privados. Esa frase contundente, que es un punto de honor, ¿usted lo ve cediendo por lo menos en ese punto? Ahí hay un tema técnico en lo que el presidente podría ceder. Y el tema técnico es este. Una cosa es el giro directo, o sea, que la ADRES funcione como una tesorería. La plata no está en la CPS, pero la CPS mantienen la capacidad de ser ordenadores de gasto. O sea, la CPS le dicen a la tesorería, usted le gira a este hospital, le gira a esta red, le gira a esta compañía de medicamentos. Ese tema, de si estamos hablando de giro directo, ahí se podría llegar a un acuerdo. Giro directo pleno para el funcionamiento del sistema de salud. Y uno podría decir, el gobierno podría decir, la CPS ya no tiene el control de los recursos financieros y se acaba la intermediación financiera. Si el presidente lo que quiere es que la ADRES se convierta sin auditorías concomitantes, sin las capacidades, sin tener las miles de personas necesarias para poder hacer esa gestión en el ordenador de gasto, creo que ahí el Congreso tampoco va a ceder, porque anticipan el desastre. Claro. Entonces, yo no sé si el presidente Petro es plenamente consciente de esta diferencia entre el giro directo y la ordenación de gasto. Es un tema técnico. Probablemente muchos de los televidentes ya se aburrieron con esta discusión. Pero ahí está el meollo del asunto. Muchas veces son los detalles los que definen
este tipo de discusiones. Muy bien. Mire, esta noche nos ha acompañado la Ley del Montes, el doctor Alejandro Gaviria, pero lo quiero comprometer, doctor Alejandro Gaviria, con un tema que yo sé que a usted le va a encantar y es mucho más grato. El próximo año nos vamos a ver en Valledupar, en el Festival Vallenato, para escucharle a usted sus historias del binomio de oro, que pocas personas en Colombia conocen de música del binomio de oro como el doctor Alejandro Gaviria, y ese programa así nos lo vamos a gozar. Creo que va a ser así, doctor Gaviria. El vallenato nostálgico, ochentero. Yo crecí en Medellín, Oscar, pero mis amigos eran costeños y me enseñaron de vallenato. Allá aprendí, después mi hermano se casó con una vallenato. Tengo tu libro sobre Diomedes aquí en mi biblioteca, aquí hablado. Muy bien. Bueno. Ese vallenato del binomio de oro, los hermanos Zuleta, Diomedes y Jorge Oñate fue con el que yo crecí en Medellín. Ahí los Betos también los podemos ver. Bueno, es un compromiso. Muchas gracias, doctor Alejandro Gaviria, por acompañarnos. Y a todos ustedes, un abrazo.